Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo esta reproducción. Hoy hablaremos del tema de hidrostática, más exactamente explicaremos un ejercicio, el problema 3.63 del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mood, sexta edición. Mi nombre es Julián Steven Rodríguez Rodríguez, estudiante de Ingeniería Ambiental, identificado con el código 555 17503. Bueno, continuando con el enunciado del problema, nos dice, para el manómetro diferencial de la figura 3.28, calcule la diferencia de presiones entre los puntos A y B. Tener en cuenta, la gravedad específica del aceite es de 0.85. Muy en cuenta para la solución del ejercicio al final, ¿no? Para reemplazar datos. Continuemos. Como nos dice el ejercicio, el enunciado nos dice es, calcule la diferencia de presiones, es decir, PA menos PB, que PA vendría siendo la presión inicial y PB la presión final. Continuando aquí con lo que es la ecuación de Bernoulli, para lo que son líquidos o fluidos de hidrostática, tenemos que P1 menos PA sería igual a la densidad del aceite por la gravedad por la profundidad 1 A, o sea, por la profundidad del líquido A, que es el aceite, que también vendría haciendo el despeje posterior. Entonces que P1 sería igual a PA más la densidad del aceite por la gravedad por la profundidad 1 en A, que es el agua en este caso. La profundidad, sí, P2 menos P1 sería igual a la densidad del aceite, del agua, perdón, por la gravedad por la por la profundidad del punto 1 al punto 2, ¿no? Tener en cuenta en la imagen para referenciar estos datos. Continuemos. Despejando de P2 sería igual a que sería igual a P1 más más la densidad del agua por la gravedad por la profundidad del punto 1 al punto 2. Continuemos, como nos dice el enunciado, entonces es una diferencia de presiones. Entonces tenemos que en el punto la presión B al menos la presión 2 sería igual a menos la densidad del aceite por la gravedad por la profundidad 2 del líquido B, que vendría siendo el aceite, haciendo el despeje. Entonces tenemos que PB sería igual a P2 menos la densidad del aceite por la gravedad por la profundidad 2 del líquido 2, que vendría siendo el aceite. Continuamos. Entonces tenemos que PB sería igual a, abrimos paréntesis, P1 más la densidad del agua por la gravedad por la profundidad del punto 1 al punto 2, la diferencia de profundidades, ¿no? Cerramos paréntesis, menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2 del líquido 2, que vendría siendo el aceite. Entonces tenemos que PB sería igual a la presión a PA, más la densidad del aceite por la gravedad por la altura 1 del líquido 1, que vendría siendo el aceite, cerramos paréntesis, más la densidad del agua por la gravedad por la profundidad entre 1 y 2, que vendría siendo la diferencia de profundidades entre esos dos puntos, menos la densidad del aceite eh, por la gravedad por la altura 2 en el punto 2, que vendría siendo el líquido, en este caso el aceite. Entonces seguimos. Tenemos que PB sería igual, ya desapareciendo aquí, rompiendo los paréntesis, se nos daría igual, ¿no? A lo que tenemos arriba, la misma ecuación de arriba. Continuamos aquí haciendo el despeje, pasando a lo que nos pide el enunciado, que es una diferencia de presiones. Tenemos que PA menos PB sería igual a la densidad del aceite por la gravedad por la altura en 2, sí, por la altura 2 del líquido 2, que vendría siendo el aceite, menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura o por la profundidad h del líquido 1, que vendría siendo el agua, menos la densidad del agua por la gravedad por la profundidad de la diferencia del punto 1 al punto 2.
Continuando con el ejercicio. Entonces nos dice que la diferencia de presiones va a ser igual a la gravedad específica del aceite por la densidad del agua por la gravedad por la profundidad 2 del líquido 2 que vendría siendo aceite, otra vez lo repito, menos la misma gravedad específica del aceite por la densidad del agua por la gravedad por la profundidad 1 en el líquido 1 que vendría siendo el agua menos la densidad del agua por la gravedad por la diferencia de profundidades entre los puntos 1 y 2. Continuamos. Entonces, la diferencia de presiones vendría siendo igual a agrupar términos y operar lo que vendría siendo esto. Después del igual, la misma gravedad específica del aceite por la densidad del agua por la gravedad, aquí relacionamos lo que es las profundidades, menos la densidad del agua por la gravedad por la profundidad, la diferencia de profundidad entre 1 y 2. Entonces tenemos que la diferencia de presiones va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad. Abrimos aquí un corchete para meter todo esto entre un mismo término y operarlo en conjunto, ¿no? Sobre la gravedad específica del aceite, abrimos paréntesis, la profundidad 2 del líquido 2 que vendría siendo el agua menos el aceite menos menos la profundidad 1 del líquido 1 que vendría siendo el agua, cerramos, menos la diferencia de profundidades del punto 1 al punto 2. Aquí lo que vamos a hacer es sacar nuestros valores o los datos que nos da la figura o el gráfico del problema. A un lado, que son estos de acá, lo que ustedes pueden observar en la diapositiva al lado derecho. Y lo único que vamos a hacer aquí es reemplazar simplemente, ¿no?, en la ecuación que nos queda, la ecuación general, que sería esta. Entonces, la diferencia de presiones sería igual, esto está dado, aclaro, ¿no?, esto está dado en el sistema estadounidense, pues para evitar problemas, por la gravedad que también está en el mismo sistema. Aquí abrimos lo que les comentaba, vamos a reemplazar simplemente el 0.85 es la gravedad específica del aceite que nos la dan nos la dan enunciado al principio del problema, y las alturas aquí, las profundidades que nos las da la figura, ¿no? Entonces reemplazamos simplemente y nos dice que la diferencia de presiones vendría siendo igual a la densidad del agua por la gravedad, abrimos corchete y operamos lo que son todas las H, ¿no?, para dejar una sola profundidad en general, digamos. Y aquí lo multipliqué o lo pasé de una vez a pulgadas para darlo al final en el sistema inglés, ¿no?, en lo que es PSI. Entonces, continuemos. Nos dice que la diferencia de presiones va a ser igual a esto de acá, que es lo que sacamos de operar o de hacer la operación de estos dos términos, por, como les comentaba, vamos a hacer la conversión de una vez a pulgadas para poder dar toda la solución en nuestro sistema inglés, por decirlo así. Entonces nos dice que la diferencia de presiones va a ser igual a 8.32 libras sobre pulgadas cuadradas. Es decir, la diferencia de presiones va a ser igual a 8.31 libras por pulgada cuadrada, lo que les comentaba anteriormente. Entonces estamos dando todo en el sistema inglés. Gracias por la atención y eso es todo de la explicación del ejercicio.